¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Buscamos contarte lo que no te cuentan, conversar lo que te deja sin palabras y subirle el volumen a lo que se quiere callar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530, Nicolás Márcico enciende el aire con toda la información. Un buen comienzo en AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Así sí, muy pero muy buenos días, llegamos al viernes. Violentos aún no se sienten, quizá te azoten cuando te encuentren sobre su vientre. Estás parado, te tocó el tiempo que te ha tocado. 15 grados 5 tenemos de temperatura en el AMBA, Atentos que vienen las lluvias el fin de semana. Otra vez, que los astros te van a ver, que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Llega la primavera, falta todavía. Tranquilos porque parece que después de la lluvia del fin de semana, que va a durar hasta el lunes, bueno, baja la temperatura otra vez, así que a no apurarse, ¿viste? Ya empecé a ver las musculosas, no, despacio porque después te enfermas. Las rocas siguen sangrando y sus derrotas vos vas pagando. Nadie que entienda ya de tu herida, solo la noche se hizo tu amiga. Ya estamos con el equipo completo para acompañarte hasta las 8 con este buen comienzo. No se sienten, quizás te azoten cuando te encuentren sobre su vientre. Estás parado, te tocó el tiempo que te ha tocado. Bailaré, bailarás, bailar otra vez. La máxima para hoy va a rondar los 19 grados, así que también otro día de efecto cebolla, ¿viste? Te salís abrigado con alguna camperita y vientito ahora, y a medida que pasa el día, si vas a volver tarde, bueno, te vas sacando cosas, Así que a cuidarse, guarda con los contrastes, sobre todo mucha amplitud térmica, Ahora estamos con 13.5 y hasta superar los 19, 20, hoy le pegamos derecho. ¿Cómo está el resto del esquema a esta hora? Bueno, estamos con algunas obras en diferentes líneas de tren, sobre todo vamos a repasar eso, atentos con demoras que ya empiezan desde bien temprano, tanto en el tren Mitre como también en el tren Roca. En la ciudad de Buenos Aires, accesos, egresos, todavía todos con normalidad, al menos hasta esta hora cuando pasan 5 minutos de las 7. Te van a ver que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. Bailaré, bailarás, bailar otra vez, que los astros te... Ya estamos conectados en el streaming, somos Radio AM530, ahí se meten en el YouTube, se suscriben al canal, síganos también por todas las vías, por todas las redes, denle me gusta a la transmisión también y después por supuesto los leemos a medida que va comenzando el día. 11 3200 0530, línea de oyentes, ahí también los leemos y escuchamos. Si mandan audios breves, después de la tanda los empezamos a escuchar también para ver cómo van arrancando ustedes cada uno de los días, cómo van comentando los temas. Llámenme
meto con todos los títulos principales de esta nueva mañana y por supuesto vamos a hablar mucho de lo que dejó otra caravana frustrada de los Milei. ¿Cómo andan? ¿Cómo van arrancando ese viernes? Llegamos con lo justo, con la energía ahí, viste, remada. Ya agosto se siente, no termina más este mes. Claro, yo me puse a pensar cuántos viernes, cuántos fines de semana tiene agosto. Bueno, la cuestión es que sí, larguísimo, quinto fin de semana, quinto viernes de este mes. Y así vamos a estar hasta que termine básicamente el domingo. Pero bueno, aparte de tener 31 días, por cómo cayó arrancando un fin de semana, se hace eterno. Así que sí, estamos ahí, en las vísperas de una nueva primavera, de un nuevo septiembre. Vamos de a poco entrando en el último tercio del año, pero un año al que le queda todavía un montón de cosas, sobre todo porque tenemos elecciones. Mirá, este domingo hay elecciones en Chaco. En Corrientes van a hacer elecciones a gobernador. Sabemos que tanto Corrientes como también la provincia de Santiago del Estero eligen gobernador a contraste con el resto del país y con las presidenciales. Así que como tenemos legislativas en todos los distritos, bueno, tanto Santiago del Estero como Corrientes tienen elecciones a gobernador. Las encuestas están divididas. Está el hermano del actual gobernador Valdés ahí encabezando la fórmula oficialista de esa provincia. No hizo acuerdo finalmente con la Libertad Avanza. Almirón, que es el candidato de la Libertad Avanza, todo indica que va a salir cómodo último, cuarto lugar para Almirón, que ayer tuvo también una mala tarde junto con Karina Milei y con Martín Menem en esa abucheada caravana, que después vos no sabés si efectivamente lo que termina sucediendo es que buscan victimizarse, que cuando ven que los van a abuchear van igual porque es la única forma de captar un poco la atención con las caravanas que se vayan suspendiendo y que eso corra un poco el foco de todo lo que viene siendo la investigación por los casos de las coimas. No sabés si piensan o están midiendo mal el termómetro y creen que les van a salir bien esos recorridos, pero después cuando van al territorio, claro, como no van nunca, cuando van se dan cuenta que no, que la gente está enojada, que estamos enojados, que hay mucha molestia por los que no llegamos a fin de mes, por los que no tienen para pagar los remedios. Ayer el testimonio en Corrientes, entre empujones, gritos, violencia, golpes de la custodia de Karina Milei a los periodistas. Hubo imágenes que realmente fueron horribles, entre ellas agresiones a la movilera de A24, a quien las amarrearon mientras estaba saliendo el aire en vivo. Una mujer que no se identificó, que no se sabía si era custodio o si era militante de la Libertad Avanza, la empezó a zamarrear, la agarró de los brazos y le dijo: te voy a llevar presa. Entonces no quedaba claro si era policía, si era custodio, si era de casa militar, si era una militante, porque estaba aparte con pilcha de la Libertad Avanza. Bueno, todo con una falta de claridad y un grado de rusticidad o de brutalidad exagerado. Y a partir de eso, claro, ahí lo que quedó en evidencia también es esto de que evidentemente se van enterando cómo está el pulso del territorio, no por ir antes, sino cuando van y quieren hacer estas caravanas, porque se acordaron que en 3-4 días hay elecciones en Corrientes, en una semana hay elecciones en la provincia de Buenos Aires y en 2 meses tenemos elecciones a nivel nacional. La realidad es así, Juanpi me mira, ¿no? Claro, me dice, claro, pasa que vos cuando andás por la calle todos los días te das cuenta cómo va la cosa, te das cuenta qué local cerró, te das cuenta qué vecino se quedó sin laburo, te das cuenta que en la esquina de casa tenés a alguien nuevo que está viviendo y rancheando ahí porque se quedó sin poder pagar el alquiler, y no hay ningún lugar donde ir a dormir. Ahora, cuando salí cada tanto y te pensás que la realidad está metida en la cripto bro, en las redes sociales, en el X,
y en alguna que otra coima más o menos, y bueno, después cuando salís al territorio te das cuenta que la realidad está bien distinta. Buenos días, María Quintero, ¿cómo andamos? Buenos días, Nicolás Márcico, ¿cómo anda? Lo estaba escuchando atentamente. Un tema interesante. Feo ayer, la verdad que se puso feo. Sí, es un tema interesante el de Corrientes, además me parece porque sintetiza varias cosas, ¿no? Entre ellas, primero, que si bien Almirón no va con Valdés, recordemos que el candidato de Valdés, el gobernador, es su hermano. Uh-huh. Y esto tiene que ver con que Valdés no puede ser reelecto, entonces puso a su hermano como candidato a gobernador, que es Juan Pablo Valdés. No le dio para reformar la Constitución como está haciendo Puyaro. Exactamente. Claro. Este es un primer dato que me parece que es interesante para destacar. Después, en el caso de Almirón, y también importante recordar que Valdés cogobernó desde su provincia con Javier Milei durante todo el mandato de Javier Milei. Fue uno de sus aliados hasta hace muy poquito. Lo que no significa que vayan separados, que en realidad hayan roto esa unión política que tienen. De hecho, el candidato de la Libertad Avanza, Almirón, tiene pocas chances de ir o de ganar o de entrar a un balotaje. Uh-huh. Y la apuesta de Javier Milei, más allá de Almirón, va a seguir siendo Valdés, y que es el oficialismo, y es con quien va a seguir acordando. Del otro lado tenés a Martín Azcúa, que es el candidato del Partido Justicialista, un candidato que logró, también porque es importante decirlo, logró una unidad, fue uno de los primeros que logró una unidad de todo el partido para poder llevar adelante esa candidatura. Y cuando decimos unidad, decimos de todos los sectores del partido. Bueno, Moreno fue uno de los primeros que ingresó en esa fuerte alianza que hizo Martín Azcúa. Estuvo ayer en el cierre también acompañando Guillermo Moreno. Estuvo en el cierre, y Martín Azcúa tuvo su lanzamiento de campaña con Cristina Fernández de Kirchner, uno de los últimos actos que hizo Cristina Fernández de Kirchner antes de ser proscripta. No sé si no el último, no, el anteúltimo fue, antes de ser proscripta por la mafia judicial que tenemos en nuestro país. Y en ese contexto se dan estas elecciones. Con Azcúa con grandes chances de ingresar a un balotaje, lo cual no sería menor. El balotaje va a ser el 21 de septiembre, en caso de que eso suceda, que haya un balotaje, que se saque el 40% de los votos con una diferencia de más del 10, o ahí, bueno, que no pase eso, digo, ahí ingresaríamos en el balotaje para el 21 de septiembre. En ese marco, teñida la campaña por el caso Logan, que tampoco hay que olvidarse, por una fuerte crisis que vive la provincia en términos económicos. Lo hablábamos acá la otra vez con la maderera de Tapibecuá, que fue una de las más grandes que tiene no solo la región, sino todo el norte del país, una de las más grandes que tiene Argentina, con una crisis muy, muy fuerte de la maderera. Después hablábamos con representante de San Fernando, y nos contaba también el impacto que tiene el cierre de esa maderera en toda la Argentina. O sea, atraviesa una crisis muy fuerte Corrientes en términos económicos. Y en ese marco, la campaña de Martín Azcúa tiene que ver con la corrupción, ¿no? Con Limpiemos Corrientes, el nombre por el cual él se presenta. Primer ejecutivo, aparte, que se pone en medio de este contexto desde que Milei es presidente, en debate, ¿no? En debate. Con alguien que estuvo muy vinculado a Milei. Con alguien que estuvo muy vinculado a Milei, atravesado por nada más y nada menos que el caso Logan, que sigue sin resolución y que involucró a muchos del oficialismo de Corrientes, pero además mucho de la gente de la Libertad Avanza de Corrientes también. Ese caso todavía sigue sin resolverse, es un caso tremendo, y todo el tema de la corrupción. Entonces, corrupción, pérdida de laburo, ¿no? Pérdida de sectores de producción, de industria, como contaba, de la maderera, y encima trata de personas, digo, es como todo un gran combo de un país que no queremos. De un país que no queremos, que se debate hoy en Corrientes. En ese marco va ayer Javier Milei a hacer una caravana. ¿Por qué digo? Porque hay que recordar todo esto, porque si no parece que de la nada
la gente sale a repudiarlo, y la verdad es que no. Lo que pasa en Lomas de Zamora también tiene que ver con lo que viven los bonaerenses, que también es lo mismo que se vive en Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. Digo, son nada, lo separa la General Paz nada más, pero vivimos las mismas realidades. Digo, con los jubilados, discapacitados, bueno, tiene que ver con esa bronca al pueblo. En Corrientes también hay un contexto por el cual cuando llega Javier Milei y Karina Milei, en este contexto de acusados de corrupción, de ser de gente de su partido involucrada en el caso Logan, bueno, hay un contexto por el cual a Javier Milei, a la caravana y a Karina Milei y a todos ayer se los saca de la forma que se los saca. Yo había un videito, no sé si en algún momento por ahí, para quien no lo vio, para poner en el streaming, de qué fue lo que pasó ayer. Bueno, nada, me parece que ese mirá, es el... ahí lo estamos viendo de fondo, mirá. Que le roban a los jubilados. Ahí para los que están en el streaming lo están viendo. Los audios, ¿dónde están los audios que pongan? Que la hermana de Milei está robándole a toda la gente, al pueblo le está robando. Gracias, señora. Bueno. Ese Mari, déjame que cuente algo. Eso es el móvil de A24. Cecilia es la colega movilera que estaba ahí, que es la que después yo contaba. Así arranca el evento en la previa a la llegada de Karina Milei con Martín Menem y Almirón. Y esa misma chica es la que después termina siendo agredida por la custodia de Karina Milei. Exactamente. Custodias que todavía no terminamos de saber bien de dónde salen. Algo parecido a lo que pasa en Lomas, cuando aparece una moto y se lleva a Spert. Bueno, nos preguntamos, ¿no? También, bueno, esto estaban esperando para llevarse a Spert. ¿Cómo pasa lo que termina pasando después de cada una de las cosas que estamos viendo que le están pasando a Milei en los territorios? Bueno, a mí me parece que también ahí la reflexión es el territorio físico no es el territorio de las redes, ahí hay una gran diferencia, y me parece también que vivimos Milei vive su propia paradoja, ¿no? Porque es muy loco que se queje de la violencia una persona que ha sembrado violencia desde antes de asumir el poder, que se ha dedicado a violentar absolutamente toda la población, a todos los sectores, a todos los colectivos minoritarios. O sea, ejerció la violencia desde el lugar más alto del poder que tiene nuestro país, que es la presidencia, y que la verdad que hoy se queje de que cosecha lo que sembró, me parece su propia paradoja. Sin contar que, bueno, ojo con esto, porque el efecto contagio también es rápido. Bueno, ayer, mira, hay algunas radios, sobre todo de la derecha, que están armando el formato noticiero en sus redes sociales. Sí. Entonces, ¿qué hacen? Te van subiendo videitos de distintas situaciones y cosas que van pasando durante el día, al margen de después los cortes de las columnas, las entrevistas, como también hacemos nosotros. Bueno, hace 15 días empezaron a ocuparse de la violencia, sobre todo en territorio bonaerense, por supuesto metiéndose en la campaña, queriendo vincular cierta violencia a la gestión de Kicillof, cierta inseguridad también. Sabemos que esta campaña viene muy en ese sentido, ¿no? Como para querer ensuciar o embarrar algo de la gestión bonaerense, todo esto que ya venimos charlando mucho. Pero ayer me sorprendió algo, que es una recopilación que vi de videitos, claro, y se ve que el algoritmo en un momento choto me entró ahí, y entonces me empezaron a aparecer todos los videos de escenas de violencia de ayer que estaban subiendo estos medios de la derecha. Y de repente, en un momento dije, está todo horrible, que obviamente también el algoritmo funciona de esa manera, pero no por eso es menos verdad. Ayer hubo 3 situaciones. Una, arrancó la mañana. Ahora se me fue el distrito, pero era algún lugar del sur del conurbano, pero segundo cordón. Y arrancó la mañana con una pelea de 2 trabajadores que antes de subirse al bondi empezaron a faquearse, y con cuchillos tumberos estaban en la parada del colectivo punteándose porque se estaban peleando o por el lugar o por quién iba a subir al bondi próximo para vender y demás. Después, un tipo que se baja en medio de General Paz,
sin presentar ningún tipo de identificación ni nada, y lo apunta con un fierro a otro y para todo el tránsito diciéndole: apagar el motor, bájate del auto, por una discusión de tránsito. Entonces no se sabía. Después, supuestamente, la información decía que era un policía federal, pero nunca se identificó. Y estaba todo el mundo filmándolo como diciendo: che, se bajó un loco en medio de General Paz con un fierro a bajar al otro de un auto. O sea, así. Sí, ¿no? sí, Far West, 3 de la tarde, ¿eh? No te estoy hablando de una cosa, viste, así perdida. Y General Paz. Tampoco estamos hablando. Y tampoco estamos hablando, ¿no? Exactamente. Tampoco estamos hablando del impenetrable, donde tampoco tendría que pasar, ¿no? Ni de alguna frontera del norte argentino, ni nada por el estilo. Entonces, y después la otra, bueno, y después ya todo el raid de la caravana. Entonces digo, no, ahí está, la pelea de los militantes en la Facultad de Derecho. Sí, también. Entonces digo, claro, no podés victimizarte cuando estás todo el tiempo fogoneando esas cosas. Cuando sos la secretaria de Presidencia y le gritás negros de no sé cuánto a la gente que está ahí repudiándote porque estás haciendo la gestión o porque te estás llevando el 3% todos los meses. La violencia, que es simbólica, pero que también es real. O sea, la violencia que ejerce este gobierno es en todos los planos. En todos los planos. En todos los planos. Es Mientras muy Carila violento, Milei Mari, se lleva el 3% te saquen de coima, el remedio y sacan, vos sepas que se están llevando. Exactamente, claro. Le sacan el remedio a los discapacitados, le niegan un aumento de miseria a los jubilados, que también es lo que están pidiendo, mientras el presidente insulta a un niño. Digo, o sea, por eso digo, la violencia que ejerció Milei desde que asumió, desde antes, ¿no? También, pero desde que asumió al cargo más importante que tiene nuestro país, que es el presidente de la nación, contra todo el pueblo argentino, no contra todo el pueblo argentino, hay una minoría con la que es bastante amable, pero contra el general, el pueblo argentino, es muy fuerte. Entonces no puede pretender que... Y con esto no estoy fomentando la violencia, también quiero aclararlo, no es que digo hay que salir a ser violento con el presidente, porque uno siempre entiende que la mejor herramienta que tenemos como pueblo, y lo tenemos ahora acá cerquita, a pasitos, es ir y romper las urnas con el voto. Un voto vale muchísimo más que un piedrazo en la cabeza, un coliflor o lo que sea. Digo, eso siempre, la vía siempre es la vía democrática y siempre es la vía del voto. Lo que digo es que es una muestra de la propia paradoja, por eso digo, la propia doble vara del presidente de la nación, quejarse de que el pueblo es violento con él cuando él no hace otra cosa que violentar al pueblo. Ayer cuando se dieron los golpes entre los militantes de la Libertad Avanza en la Facultad de Derecho con los de la JUP, en un momento, claro, empiezan las cuentas trolls a subir, ¿no? Estos son los gladiadores que resisten a los violentos kirchneristas y demás. Viene acá bancando la parada, ¿no? Como el concepto. Y el presidente retuiteando eso. Bueno, eso también es fomentar la violencia, por eso hay que atajarlo. Y hay que dar el sacudón el domingo en Corrientes, el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y el 26 de octubre a nivel nacional, diciendo, che, queremos a alguien que nos cuide, alguien que nos represente, gente profesional y que sepa de lo que está hablando en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, en el Senado Nacional. Se eligen muchos senadores también, sí, que son los que representan a las provincias, no es menor. Y bien, Corrientes, además, particularmente, se eligen 5 senadores y 15 diputados, 5 senadores provinciales y 5 diputados también, no es un dato menor. Exactamente, que eso va a ser cuando se vote ya el 26 de octubre, que se votará en todo el territorio. Vamos a escuchar, antes de irnos a la tanda, a Maximiliano Ferraro, porque ayer hubo novedades y tenemos entrevistas con esto en unos minutos. Ayer hubo novedades con la comisión investigadora del caso Libra, se pudo destrabar finalmente. Hubo un acuerdo, Sabrina Selva era la propuesta por Unión por la Patria en la Cámara de Diputados para que presida esa comisión. Finalmente, por un acuerdo, termina quedando Maximiliano Ferraro. Todos los espacios políticos para poder destrabarlo, de la oposición, por supuesto, accedieron a eso. Fue Ferraro el que armó el proyecto que logra también destrabar esta comisión y, de alguna manera, en reconocimiento a esos que queda con la presidencia. Y lo que dice ayer y revela es
los obstáculos que hubo para que esto se pueda destrabar y adelanta también algo de todo lo que va a pasar. Atentos con esto, porque por más que no te juzga la Cámara de Diputados o el Congreso de la Nación, sí lo que hace es brindar o poder destapar mucha información que después puede ser sometida en la justicia, ¿no? Si algún fiscal no se le caen los anillos por ponerse a trabajar de oficio. Así que escuchémoslo y nos vamos a la tanda y seguimos con mucho más de Un Buen Comienzo hasta las 8 de la mañana. Quisiera, por supuesto, agradecer la confianza de todos los bloques que han tomado esta decisión. Como todos sabemos, los 14 que estamos acá, está de más decir que venimos de un largo recorrido que estuvo repleto de obstáculos y artimañas para impedir algo que creo que tenemos todos muy claro acá. Y que, por supuesto, no confundimos las competencias que tiene este Parlamento y esta Cámara de Diputados con las competencias que puede tener otro poder del Estado, como es el Poder Judicial. Lo mejor es tener un buen comienzo. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM530. Somos Radio. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio, liberación o dependencia, federalismo o feudo porteño, democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Felicitas Bonavita está en AM530. Nos visita en el estudio Paula Penaca, diputada nacional por Unidad por la Patria, que estamos charlando fuera de aire también de los días agitados, ¿no? El intento de proscribir a Cristina no solo vino ya hace mucho tiempo de parte de quienes finalmente lo lograron, la mafia judicial, la mafia mediática, sino que muchas veces dentro del peronismo, sectores más moderados, sectores que miraron más sus intereses particulares que los intereses de la construcción de nuestro proyecto político y del pueblo, por lo tanto, han intentado proscribirla, ¿no? Sin ir más lejos, en el 2019 Cristina toma una decisión en relación a quien encabezaba la fórmula del peronismo y termina planteando que sea Alberto Fernández, pero antes de eso hubo toda una operación y una construcción de sentido dentro de nuestra propia fuerza de que con Cristina no alcanzaba. ¿Se acuerdan de eso? A las 12, Bonavita 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad,
la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ...26 para las 8 de la mañana, 14 grados tenemos de temperatura en el área metropolitana de Buenos Aires. La máxima para hoy va a superar los 19, atentos que va a estar así hoy, parte de mañana también, y llega después la lluvia, viene la de Santa Rosa fuerte en todo el centro del país, va a impactar, así que estaremos con mucha lluvia, sábado, domingo, lunes parece que también, ahí arrancando ya septiembre, 1 de septiembre el lunes, y después de eso baja fuerte la temperatura, así que no estamos todavía ya en primavera. Quintero, que por ejemplo vino hoy con saquito liviano y musculosa abajo, y pensó que salía de acá y se iba a correr en musculosa. Bueno, despacio, ¿no? No desinforme, Marcico, tengo una remera. Nuria Mendizábal, por suerte, nuestra flamante integrante. Soy muy team tardo. Y yo te banco. Tardo en desempolvar el verano en la ropa, o sea, en diciembre recién ahí. Sí. Bien, es que está bien, porque es lo normal, porque ¿cuándo llega el verano? El verano llega en diciembre. 17 grados ya estoy. Claro, por eso. Estoy para malla y pileta. A no confiarse, pasa que la morenitud te pone así, viste, como. Sí, soy muy confiada, ya querés calor. Ya querés calor, querés exactamente a poner la piel a tono de vuelta y esas cosas. Bueno, manden sus mensajes al 11 3200 0530, esa es la línea de oyentes. Estamos ya en el streaming también. Abrazo grande a todos los que van mandando mensajes de temprano, Marité, Verónica, Adriana Curcio, Lorenzo, un montón de mensajes, muchos oyentes también que se van ahí prendiendo en el chat desde temprano, Olga Weimer también. Bueno, después voy a leer a algunos seguramente. Acuérdense que estamos desayunando todas las mañanas con yerba la buena, también. Acá que los amigos que nos mandan, sí, que me dice Quintero que es muy rica la yerba y el mate que preparó, pero que le convide uno cada tanto. Claro, él solo está desayunando con yerba la buena, porque acá Nuria y yo estamos. Yo llegué y pedí un mate y me lo dio. Sí, ¿no? Voy a hacer la buena letra. Porque sabes, estará 3-4 programas más. Sí, nunca más. Hasta que entremos en confianza, Nuria, y después ya me olvido también. En un rato nos metemos con los temas de la economía, llegando a este cierre de semana.
Sabrina, pero antes vamos a saludar a la diputada nacional de Unión por la Patria, Sabrina Selva, que está en línea, que era la candidata a presidir la comisión de la investigación por la causa Libra en la Cámara de Diputados. Finalmente terminó quedando Maximiliano Ferraro, pero por supuesto es una de las personas al tanto de todo lo que está pasando y cómo va a continuar esa investigación. Sabrina, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, gracias por el tiempo. No, Sabrina, contame un poco cómo fue que se llegó a esa decisión de que sea Maximiliano Ferraro quien quede al frente de la comisión investigadora de la causa Libra. Mira, Nicolás, nosotros durante la última semana y tras los últimos sucesos que fueron surgiendo y esta constante intención del gobierno de sostener un relato que es peronismo antiperonismo, ¿no? Oficialismo versus oposición. La verdad que siempre estuvo sobre la mesa que esa comisión la podía presidir cualquiera de los 14 que veníamos trabajando para avanzar en la investigación, porque la discusión real y de fondo era entre la grieta es entre los que queríamos investigar y los que no. Claro. Y lo charlamos mucho en el blog, que sucedió justo en la sesión de Guillermo Francos, y nosotros pensamos, y fue una decisión conjunta obviamente de la conducción del blog y del espacio político también al que pertenezco, de decir, no le demos ni siquiera un centímetro al gobierno para seguir diciendo que nosotros queremos hacer un circo. La verdad que trabajamos muchísimo para que la comisión funcione, y por eso fue que decidimos que fuera Maximiliano Ferraro, obviamente nosotros para seguir acompañando con la profundidad y la seriedad que venimos haciendo respecto a la investigación, pero nos pareció que era un buen mensaje. E incluso ayer lo que sucedió es que cuando los diputados del oficialismo y sus aliados llegaron y se notaron esta decisión que habíamos tomado, un poco que les opacamos el relato que tenían preparado, que era pedir la palabra y decir, no, ven, porque ustedes los kirchneristas lo único que quieren es hacer un circo en mitad en campaña, y la verdad que nosotros desde el principio quisimos investigar y fue por eso que decidimos avanzar en esa decisión, y además porque nadie duda que el diputado Maximiliano Ferraro va a llevar adelante la conducción de la comisión de una manera seria, responsable, porque es un diputado con mucha trayectoria y que viene trabajando muchísimo, ¿no? También en este tema, así que fue un poco esa la decisión. Bueno, eso está pasando mucho, Sabrina. De hecho, cuando se quedan de cara, ¿no? Como se dice comúnmente, cuando la ven, por ejemplo, hablan de los kirchneristas como los violentos, esto, lo otro, y de repente la tienen que escuchar a Carrió, que sacó más del 50% hace 2 elecciones en la ciudad de Buenos Aires, decirles que la cajera es Karina. Entonces ahí como que de repente empiezan el relato se les corta automáticamente. Quedó también vacante la vicepresidencia de esa comisión. Digo, eso igual también puede pasar, y después quedó Juan Marino, diputado de Unión por la Patria, como secretario, claro. Pero me parece que haya quedado también vacante el lugar de la vicepresidencia es un dato también, ¿no? Porque tiene que ver con que esto va a tener continuidad, sobre todo incluso con el recambio después del 10 de diciembre. Sí, nosotros, mira, en el día de hoy íbamos a estar siendo comunicados por parte de la comisión de que quedó vacante, porque en realidad lo que pretendemos es que el oficialismo o sus aliados ocupen ese lugar, porque por la resolución que aprobamos corresponde a alguien de su sector, del oficialismo o de los aliados del PRO que integran la comisión. Nosotros no podemos integrar esa vicepresidencia, pero bueno, eso no imposibilita el funcionamiento de la comisión. La comisión finalmente está en funcionamiento, ya tenemos la primera reunión citada para el día martes, en donde vamos a presentar un informe preliminar que venimos trabajando hace semanas, que va un poco a marcar cuáles serían las líneas de investigación que vamos a profundizar, y vamos también a presentar las primeras medidas de prueba que estamos obviamente definiendo también entre los que venimos trabajando en la comisión, para librar oficios y citaciones inmediatamente el día martes, que tenemos pendientes, y muchas de ellas son algunas que la justicia todavía no realizó. Así que nos parece importante, y estamos trabajando también para poder avanzar en todo esto en un reglamento, para que la comisión tenga su propio reglamento. Y para resumirte un poco, Nico, es un poco casi un espejo del reglamento de la Comisión de Juicio Político, lo que va a ser el funcionamiento de la comisión investigadora. ¿Qué tal, Sabrina? María Quinteros te saluda, buenos días.
¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buen día. Te llevo a otro tema, pero que también tiene relación con esto. En los últimos días se conocieron los audios, el tema de la corrupción de Karina Milei, que involucra a varias personas del gobierno nacional, incluido el propio presidente. En ese sentido, ¿vos crees que este contexto en el que se destapa toda esta situación de corrupción ayuda a que el caso Libra pueda avanzar en esa investigación, a que la comisión avance en esta investigación? Mira, María, te doy un dato. Recién cuando te hablaba del reglamento, que va a ser un espejo de la Comisión de Juicio Político, esta vez los funcionarios que citemos a declarar en la comisión investigadora, en el caso que no asistan, van a ser traídos por la fuerza pública, porque nosotros vamos a poder pedir auxilio a la fuerza pública, en este caso a través del Poder Judicial, para que los testigos o funcionarios que citemos tengan que venir a dar explicaciones. Así que yo creo que la Secretaría General de la Presidencia se tiene que ir preparando, porque a la Comisión Investigadora sobre Libra no va a poder no asistir, y me parece que también se tienen que ir preparando un montón de funcionarios, y a esta altura, yo lo decía el otro día, un poco todo tiene que ver con todo, ¿no? Por uno de los motivos que nosotros queremos citar a Karina Milei a la Comisión Investigadora sobre Libra, es porque fue acusada por Hayden Davis, uno de los gestores de la estafa, de haber recibido dinero para que Milei hiciera ese tuit. Y hay chats que fueron aportados como prueba en la causa que tramita en Estados Unidos, que la indican a Karina Milei como una de las piezas claves de todo el entramado criminal que habría terminado, ¿no? En esta estafa. Así que acá pareciera que nosotros lo que venimos sosteniendo hace tiempo, y que cuando solicitamos la interpelación a Karina Milei lo habíamos advertido, de que pareciera que este es un modus operandi, ¿no? De la Secretaría General de la Presidencia. Seguro ustedes lo charlaron mucho, las candidaturas, la venta de candidaturas durante la campaña, la denuncia del artista Pallarols de que le habría pedido dinero para juntarse con Javier Milei, las recientes denuncias también que salieron a la luz de funcionarios del PAMI y del ANSES. Hay un montón de indicios que esto sería un modus operandi de la Secretaría General de la Presidencia. Yo creo que el caso Libra desnuda un poco eso, y es la punta del iceberg que nos va a permitir por lo menos obligar a la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, a que dé explicaciones. Y es por eso que se empecinaron tanto, bloquearon, obstruyeron, y nosotros insistimos constantemente, hicimos el camino que más largo, pero ya está en funcionamiento para poder avanzar. Así que yo creo que va a ser muy importante y relevante el rol que va a tener ahora la Comisión Investigadora, más allá de los casos que surgieron, y que obviamente cuando vos me nombrás los audios de Spanolo, en donde estamos hablando no solo de que habría recibido coimas, sino que esas coimas sería que le robaban los medicamentos a las personas con discapacidad. Obviamente que eso es mucho más grave, ¿no? Todavía. Pero yo creo que dimos un paso importante para que por lo menos la Secretaría General de la Presidencia se empiece a preparar para explicar una de las tantas acusaciones de las que viene siendo indicada, ¿no? Y aparte también pasa algo, Sabrina, que es que todavía no lo vimos porque están muy prendidos también, pero en algún momento va a haber una fisura con algún testimonio del Círculo Rojo, al cual también le pidieron guita, o al cual también le pidieron coima, y ahí es cuando se termina de quebrar, ¿no? todo ese relato. Todavía, ¿no? Los empresarios, sus ex jefes, ¿no? En Corporación América, etcétera, todavía están tranqui, ¿no? Pero en algún momento alguien, aparte de algún exfuncionario de ellos, o algún libertario enojado, etcétera, o un ex candidato, va a empezar a hablar, y ahí también es cuando el Círculo Rojo va a marcar también sus límites con la molestia, que lo viene diciendo por ahora de manera bastante cobarde, puertas adentro, o en sus convites, ¿no? O en sus cenas en lugares de la Patagonia, etcétera. Pero en algún momento lo van a hacer público, y a eso va a ser un momento de quiebre. Sabrina, te pregunto por el futuro, por último, de Martín Menem. Hay mucho Radio Pasillo, y esta semana lo estuvimos consultando con el futuro del titular de la Cámara, que en medio de este escándalo, y abucheado ahora cada vez que sale a la calle, va a estar difícil que siga siendo el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué destino le ves después del 10 de diciembre? Mira, Nicolás, nosotros fuimos el bloque que no acompañó el mandato del presidente Martín Menem durante este año. Recordarás que nosotros hicimos un planteo bastante extenso de por qué considerábamos que el presidente Menem había perdido la imparcialidad, el control de la Cámara,
que estaba degradando la institucionalidad de la Cámara de Diputados al no cumplir con el reglamento y un montón de situaciones que se fueron sucediendo durante el primer año que para nosotros hacían inminente de que no siguiera al frente de la presidencia de la Cámara de Diputados. Está ese rum. Yo creo que lo mínimo que debiera el presidente Martín Menem primero es dar explicaciones. Yo tampoco quisiera que se vaya del lugar en que está sin dar explicaciones. A mí el papel que tuvo el presidente de la Cámara, Martín Menem, el otro día, fingiendo demencia, ¿no? De toda la situación que lo tenía como uno de los sospechados también de los hechos de corrupción que salieron a la luz, la verdad que me pareció poco feliz su papel. Nosotros lo que sostenemos es que a nosotros no nos dan los votos para imponer otro presidente o para destituir a Martín Menem. Queremos que los que falta que se convenzan y cuando estemos seguros del número, yo creo que seríamos el bloque que no dudaría de que Martín Menem puede seguir adelante de la conducción de la Cámara. Pareció lo que pasó con la Comisión Libre. Libre. Ese número. Claro. Exacto, hoy no está todavía ese número, pero yo creo que hay que replantearse, no solo por estos hechos que surgieron recientemente, que sería necesario para poder avanzar con una investigación seria, porque yo ayer cuando lo escuchaba a Manuel Adorni, el vocero presidencial, decir, no, bueno, pero uno de los indicados, las explicaciones, ¿no?, sobre los audios de Españolo. Y nosotros le preguntamos a Martín Menem y a Eduardo Lule Menem si tuvieron algo que ver con este hecho de corrupción y nos dijeron que no. Esa fue la respuesta. O sea, le preguntamos a dos funcionarios si lo que los acusan de corrupción es cierto o no, entonces no, ellos dijeron que no, entonces no pasa nada, hagamos como que no pasó nada. Y yo creo que todos tienen mucho que explicar. Y me parece que también sería necesario para volver al normal funcionamiento de la Cámara de Diputados. Está degradado el funcionamiento de la Cámara de Diputados. Horrible, está horrible. No, una estudiantina del lado libertario, una cosa de secundario. Yo no lo veía desde el secundario. Eso que pasó entre Marcela Pagano y Lila de Moine, pensé que, ¿cómo se llama? Del secundario progre, el que me tocó ir para acá, no lo iba a volver a ver. Y bueno, la verdad que verlo en la Cámara de Diputados es lamentable. Sabrina, gracias por estos minutos. Te mandamos un abrazo grande. No, gracias. Un abrazo a ustedes. Que tengas un buen día. Que tengas buen día. Ahí estaba Sabrina Selva, diputada nacional de Unión por la Patria. Y de ahí, directo al plano económico y a las privatizaciones, que es otra forma de que nos bolsillen. Nuria, ¿cómo estás? En realidad, sabes que estaba escuchando la nota y pensaba, ¿no?, dos cosas. Una es... El poder, digamos, ofrece siempre la alternativa de pensar la corrupción en términos individuales, ¿no? Como un fenómeno Karina, ¿no? Claro. Está bien, si es Karina, fue la jefa, digamos, de todo este circuito. Ahora también, ¿quién está del otro lado de ese circuito, no? Que hay que decir que esto tiene larga data, y que los grandes empresarios y grandes grupos económicos en la Argentina han construido su poder en contextos de dictadura y de terrorismo de Estado, y posteriormente haciendo pública su deuda con Cavallo ya en la dictadura, y posteriormente en los 90 hubo una gran red de corrupción vinculada al poder económico. Entonces me parece que es una oportunidad que tenemos también de estudiar y de investigar bien qué poder económico hay detrás de los Milei y qué bloque de poder está sosteniendo este gobierno. Yo creo que efectivamente en algún momento le van a soltar la mano, porque no lo van a poder sostener más, porque también una pregunta, me estoy yendo a otro tema, pero me parece que está vinculado a las privatizaciones, obvio, que también fue un gran curro de los 90 y que hoy nuevamente se ofrece como moneda de cambio para conseguir dólares en un contexto donde económicamente el gobierno está en crisis, o no sabe cómo va a patear el efecto, ¿no?, lo que se le viene encima, vinculado al funcionamiento de la macroeconomía, a la deuda, al aumento de las tasas de interés. Es que, ¿por qué el caso Libra fue impactante, pero pasó? ¿Y qué pasa hoy que el gobierno no está pudiendo salir a la calle? Creo que ahí está en que la corrupción o el caso de corrupción se vincula es en contra o se vincula con el malestar muy grande de un colectivo como es la discapacidad. Y porque se entiende también. Se entiende. Porque el otro no se entendía. Vos lo podés ver, claro. Podés conocer gente tangible en tu familia que está perjudicada por eso.
Y en definitiva, los discapacitados están de la mano de los médicos del Garraham, están de la mano de los jubilados de los miércoles, ¿no? Es una lucha que se fue generando como algo colectivo. Me parece que ahí está la clave. Y hay que ver cómo sigue así. Mientras tanto, el gobierno hace negocios. Y la semana pasada salieron las licitaciones, los pliegos, digamos, que son las condiciones que tienen que cumplir las empresas para hacerse ¿de qué? De las centrales hidroeléctricas del Comahue. Para tener una idea, estamos hablando de centrales de El Chocón, Alicurá, Piedra del Águila y Cerros Colorados, que aportan el 7% de la energía consumida en la Argentina. Dentro de lo que es la generación hidroeléctrica es el 30%. Estamos hablando de centrales muy relevantes e importantes que se privatizaron, en los 90, o sea, fue inversión estatal, infraestructura estatal que se privatiza en los 90, también en un contexto donde el gobierno necesitaba dólares para sostener el 1 a 1 y demás, por lo cual ahí buscaron dólares a través de vender las empresas del Estado, y estas duración tenían 30 años, y casualmente en la historia esto llega hacia el final del gobierno del Frente de Todos. Se cierra a los 30 años y tienen que empezar a decidir qué hacer. Nuria, eso de los ciclos de los 30 años, sabes que lo vengo pensando mucho últimamente y para mí no es casual. Lo de los 30, 35 años de las licitaciones, como pasó también con la de la hidrovía, etcétera, etcétera, para mí tiene que ver con los procesos históricos. Es como cuando la generación, cuando la memoria colectiva se perdió, ahí vamos de vuelta. Bueno, es una buena forma de pensar los ciclos. Hay mucha teoría de los ciclos también y del capitalismo y de la lógica, pero bueno, esto sería desde un aspecto más subjetivo y ideológico también, ¿no? Cómo se conforman. Es verdad, o sea, las generaciones que hoy están escuchando esto, muchos en 1992 o no existían o eran muy chiquitos y no recuerdan, o sea, los que no vivieron eso, bueno, una responsabilidad también histórica de las generaciones que vivimos eso es poder transmitir cómo se vivía en los 90 en la Argentina, ¿no? Porque también aparecen las series como Menem y demás que generan una mirada, si bien es artística, es una más mirada banalizada, ¿no? Claro, que banaliza un estado de situación donde todos los que lo vivimos recordamos el nivel de malestar y de tristeza y de pobreza que había, ¿no? En las calles, en los cotidianos. Esto, para ir al punto de las centrales, ¿no? El objetivo sería pensar, bueno, ¿cómo afecta que vuelvan a privatizar las centrales al conjunto de la población argentina? Y bueno, ahí hay que leer los pliegos. ¿Y qué son los pliegos? Son las condiciones. Vuelven a extenderlo por 30 años más. Así que ahí va tu teoría otro ciclo, ahí está. Dolarizan la remuneración, es decir, que las centrales van a estar remuneradas en dólares, es decir, y se va a actualizar con el índice de inflación de Estados Unidos. Esto es bien reminiscencia de los 90. Después, los contratos pueden tener hasta 2 centrales, la misma empresa hasta 2 centrales, y las empresas que ya tienen, que casualidad, ¿quiénes son, no? El grupo Central Puerto, que está Migens, Reca, la familia Eskenazi, El Chocón, que tiene Aconcagua Energía, y el grupo estadounidense AES, que, como para tirar una pastillita ahí, es un grupo muy grande de Estados Unidos, que es la mesa chica de AmCham, vieron la Cámara de Comercio de Estados Unidos. O sea, acá hay muchas cuestiones. Estas empresas que ya tienen las concesiones podrían reconcesionar, adquirir 2. Las casualidades son tremendas. Con un límite, el gobierno pone límites. También hay que decir que no pueden superar el 20% del mercado. O sea, concentración y centralización también puede ir ahí. Ahora, ¿cómo nos afecta? Bueno, después hay todo un tema que yo quería hablar la semana pasada con la gente de Neuquén, que es el canon y las regalías, porque ahí se abre. El gobierno cedió a la presión un poco de los gobernadores y aumentó la base de cálculo de las regalías. Eso también es para tener tranquilos y negociar con el gobierno de Neuquén y de Río Negro, que van a recibir ingresos adicionales por estos cambios de cánones. Pero efectivamente esto tiene un gran riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Es aumento de costos de abastecimiento de la energía. Y vuelvo a decir, ¿esto cómo? ¿Por qué? Se dolariza. Claro.
Si hay una devaluación fuerte, eso va a disparar la remuneración. Las centrales hídricas son de la energía más barata que se produce en la Argentina, por lo cual era una oportunidad que vuelvan a la parte del Estado para bajar los costos de producción. O sea que la vamos a poner nosotros. Claro, porque en definitiva más. vos te dicen, ustedes son choriplaneros o se les subsidia la energía y están derrochando. Bueno, ¿qué va a pasar? Si el costo de la energía aumenta, se dolariza, el costo general, y el gobierno sigue con una política de quita de subsidios, ese costo va directamente a ¿quiénes? A los usuarios finales. Que estamos teniendo en un aumento acumulado de tarifas desde el gobierno de Milei en adelante de 700, 800% acumulado en el promedio general, ¿no? Por supuesto hay gente que tuvo muchos más altos aumentos, eso depende del tipo de usuario. Y que además las tarifas afectan, el aumento tarifario y la quita de subsidios afectan mucho más a la población de ingresos bajos, ingresos medios. Esto es como la segmentación que tanto se habló, al final terminó funcionando al revés y está perjudicando a los que menos tienen más. Entonces, hay una cuestión general de pensar por qué las centrales tienen que estar en manos de privados cuando en realidad deberían volver a quienes las construyeron con sus propios recursos, que fue el Estado. O sea, ahí hay una discusión más teórica de proyecto de país en relación a privatizaciones o el Estado a manos de la energía. Y después hay una cuestión económica, que es, esto genera aumento de costos no solo a los usuarios, sino también a los comercios y a las industrias. Es decir, se refuerza, este gobierno refuerza un proyecto vinculado a la energía que termina generando un aumento de costos y afectando la actividad económica. Es decir, una desindustrialización, una caída del recursos de las personas para ir a comprar, ¿no? Entonces, es realmente preocupante y avanzan. También me parece que todos estos escándalos, cuando se ven más tipo mediáticamente, como si fueran los chimentos, ¿no? Bueno, claro. Karina hizo Menem. Bueno, detrás de esto hay una comunidad de negocios y hay que investigar exactamente por dónde vienen, porque estos son las puntas del iceberg, ¿no? ¿Sabes qué está? Con eso que decías recién de los modelos, Nuria, me hiciste acordar de algo que quería compartirles. Hoy es muy interesante lo que pasa en la etapa de BAE Negocios, que para mí es una de las tapas económicas que hay que observar porque barre bien, ¿no? a todos los sectores del mundo empresarial, pyme, popular también incluso en su tapa, ¿no? Sin industria no hay nación, ese es el subtítulo de BAE Negocios. Y abajo, en la parte de negocios, valga la redundancia, dice dos cosas, mirá. A ver. En crisis, una icónica marca de galletitas frena su producción. Está hablando de Tía Maruca, de las galletas más accesibles, populares, lo más popular. y de consumo de todos. Y al lado dice, 1/3 de los argentinos realizó compras internacionales. Entonces digo, es la eliminación de la clase media, esa que en algún momento nos constituyó como vanguardia en términos regionales y globales, y después está bien claro, lo popular, nada. La galletita para los pibes de Tía Maruca, olvídatelas, y en todo caso consumirán los que consuman otras, las de primera marca o las que están contentísimos. Lo escuchaba otro día, la gente está muy contenta de que puede ir ahora al Jumbo y comprarse la galletita que le traen de Noruega, Finlandia. Bueno, lo que pasa es que exactamente es un programa que además ya se conocen las consecuencias, ¿no? Pues esto tiene mecha corta, o sea, llega un momento donde sí. No es solo las galletitas y la fábrica, es los trabajadores adentro de la fábrica, sí, claro, que quedan sin trabajo. Eso genera un aumento de desocupación o un aumento del cuentapropismo, como se está viendo en los indicadores sociales, que genera una degradación fuerte de la forma de trabajo de las personas. Personas que están trabajando desde que se levantan se van a dormir de un trabajo al otro, tratando de hacer changas, haciendo Uber ¿no? Y finalmente no llegan a fin de mes. No tienen para comprar las galletitas. Entonces me parece que efectivamente estamos empezando a ver algo que ya veníamos diciendo, pero que se empieza a observar, es el malestar social y la violencia social que esto genera. No solo por los tuites del presidente, sino por lo que hace, cómo tenemos que vivir cotidianamente todos nosotros. Sí. Y en ese sentido hablábamos la otra vez de las pymes, ¿no? El 70% de las pymes, su producción en retroceso y tuvo que despedir gente. Bueno,
la consecuencia de todo esto termina siendo eso. Nuria Mendizábal con nosotros todos los viernes, hablando de economía, de privatizaciones, desarmando lo que viene siendo este modelo que a este ritmo nos va a llevar rápido al desastre total. Los licenciados, para completar la información, en la empresa Tía Maruca en San Juan son 300, que tiene que ver con eso que recién mencionaba Nuria. Gracias, Nuria. Gracias, María Quintero. Un placer, como siempre, Nicolás Márcico. Será hasta el lunes. Gracias, Silvio Soler, Gary Castro, Juan Pablo Fierro, Leandro Deza, Vicente Castro. Nos reencontramos el lunes a las 7 de la mañana aquí con un buen comienzo, y recuerden mañana todos al Pulqui, que hay actividad, hay evento, hay Camilo García, después también Sin Diarios en el Pulqui desde bien temprano, y también por supuesto sepan que nos acompañan y los pueden buscar en redes sociales, la gente de Milesio Hogar, ahí con grandes precios populares para poder abastecer la casa de cada uno de los que tenga ahí un manguito y necesite algo, renovar algo, algún electrodoméstico, algún cubrecama, alguna cosa, Milesio Hogar, así que ahí los pueden buscar en redes sociales. Nosotros el lunes a las 7. Chau. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre